Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es que uno de los complejos de refinación más grandes y prestigiosos del mundo termina convertido en un símbolo de colapso industrial? Hoy vamos a desgranar la historia de la refinería de Amoay. Veremos cómo pasó de ser una auténtica joya de la ingeniería a ser la protagonista de una de las peores tragedias industriales en la historia de Venezuela. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que empezar con esta idea, que es clave. Esta frase, que la verdad resume el sentir de muchos expertos, es crucial. Es que Amoay no era una simple instalación, era literalmente el corazón del sistema energético venezolano. Y claro, su caída tuvo consecuencias que sacudieron a todo el país. La historia del colapso de Amoay se hizo visible para el mundo entero en un día muy específico, con un evento, catastrófico. Pero como vamos a ver, esta tragedia no fue para nada una sorpresa. Fue más bien el resultado inevitable de un larguísimo proceso de deterioro. 25 de agosto de 2012. Esta es la fecha que lo cambió todo. Marcó un antes y un después. En la madrugada de ese día, ocurrió lo que muchos, en el fondo, se temían. Un evento que alteraría para siempre la imagen de la industria petrolera de Venezuela. Los hechos son brutales. Una fuga de gas provocó una explosión de una magnitud devastadora. El resultado, un incendio masivo, la pérdida de decenas de vidas y una destrucción que fue mucho más allá de los límites de la refinería, llegando a afectar a las comunidades cercanas. Sin duda uno de los peores accidentes industriales en la historia de la región. Y aquí está la clave de todo este análisis. Lo que pasó en 2012 no fue algo fortuito, no fue mala suerte. Fue la culminación, el punto final de un proceso de decisiones y de omisiones que se venía gestando durante años. No fue una sorpresa, fue una consecuencia. Pero, a ver, para entender bien la caída, primero tenemos que entender qué tan alto había llegado Amoay. Porque antes de la tragedia, este lugar era un referente de excelencia a nivel mundial. Así que retrocedamos un poco en el tiempo. Amoay era la pieza principal del complejo refinador de Paraguaná, el CRP. Junto con la refinería de Cardón, formaba uno de los centros de refinación más grandes y complejos del planeta. Era, sin exagerar, la joya de la corona de la industria petrolera venezolana. En su mejor momento, Amoay funcionaba como un reloj suizo. Tenía una operación estable, gente expertísima, una cultura de seguridad muy arraigada y sobre todo un mantenimiento preventivo riguroso. Era un activo confiable y respetado en todo el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se pasa de ser esa joya industrial a un desastre anunciado? Pues hubo un momento muy específico, un punto de inflexión donde la trayectoria de la refinería cambió drásticamente. La refinería se inauguró por allá en 1950 y se nacionalizó en el 76, pasando a ser parte de PDVSA. Durante décadas construyó su prestigio, pero el punto de quiebre, el momento clave, ocurrió entre 2002 y 2003. En ese periodo, la empresa estatal se politizó profundamente y todo culminó en el despido de miles de técnicos, ingenieros y gerentes con muchísima experiencia. Este cambio fue fundamental. La lógica que había gobernado a la empresa durante décadas, de la noche a la mañana se invirtió por completo. Antes, lo más valorado era la competencia técnica, la experiencia. Después de esto, la lealtad política pasó a ser el criterio principal para todo. El punto crucial es este. El impacto de esos despidos fue inmediato y devastador. Ojo, no se despidió solo a personas, se borró la memoria institucional, se perdió el conocimiento, la experiencia, se perdieron las mejores prácticas acumuladas a lo largo de más de medio siglo. A partir de ese punto de quiebre, la caída no fue de un día para otro. No, fue un colapso lento, progresivo, fue como una enfermedad que fue debilitando el cuerpo de la refinería poco a poco, pero de manera constante, imparable. La cadena del deterioro empezó con un primer eslabón muy claro, la pérdida del personal experto. Sin ellos, el mantenimiento preventivo se abandonó y se volvió reactivo, o sea, solo se arreglaban las cosas cuando ya estaban rotas. Esto, a su vez, degradó los sistemas de seguridad y, como consecuencia, las fallas y las paradas inesperadas se volvieron cada vez más y más frecuentes. Las consecuencias prácticas de esta negligencia fueron muy claras. Equipos críticos que debían ser reemplazados siguieron operando mucho más allá de su vida útil. Los protocolos de seguridad se relajaron y, algo fundamental, los sistemas diseñados para detectar fugas, como la que causó la explosión, simplemente dejaron de funcionar bien. Ahora pasemos a ver cómo esta crisis interna de la refinería se tradujo en una crisis a escala nacional.
porque el costo de esta negligencia no se quedó dentro de las instalaciones, para nada, lo pagó todo un país. La transformación fue total. La operación pasó de ser continua a ser intermitente. La seguridad de ser alta a estar comprometida. El mantenimiento de preventivo a reactivo. El personal calificado se volvió insuficiente. Y al final de todo, la capacidad real de producción se redujo drásticamente. El resultado fue, pues, un desplome dramático. La capacidad real de la refinería, es decir, lo que de verdad podía producir, se vino abajo. De ser un pilar de producción, pasó a operar a una fracción mínima de su potencial. Y esto es lo que significa para la gente de a pie. La caída de Amoay y del resto del sistema refinador llevó a una escasez crónica de combustible. Y la gran paradoja es que uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo tuvo que empezar a importar gasolina. Esto provocó racionamientos y afectó todo: el transporte, la industria, la vida diaria de millones de personas. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Fue lo de Amoay un accidente inevitable? ¿Una tragedia producto del azar? ¿O, como sugiere toda la evidencia, fue un colapso anunciado, el resultado predecible de años y años de abandono? La conclusión es contundente. Los equipos, la tecnología, la infraestructura, todo estaba ahí. El problema no fue el qué, sino el quién y el cómo. La falla fue humana, una falla de gestión, de prioridades y de cultura organizacional. Esta es una forma muy poderosa de verlo. La explosión física de 2012 fue solo la manifestación final de una explosión que en realidad ya había ocurrido en silencio años antes, justo cuando se decidió que la excelencia técnica y la seguridad ya no eran la prioridad. La lección final, y quizá la más importante, es que en una refinería, la negligencia, la falta de cuidado, la desidia, se convierte en el combustible más peligroso de todos, uno capaz de encender la peor de las catástrofes. La historia de Amoay es un recordatorio de que los pilares de la ingeniería más impresionantes se pueden derrumbar. Y no por fallas en el metal, sino por el abandono del conocimiento. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros sistemas, en cualquier parte del mundo, están esperando su propia explosión silenciosa?